¿Qué está pasando entre Irán y Estados Unidos? Parece que Estados Unidos, pese a hablar, Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, lo mencionó ayer, de ejercer una enorme presión sobre la economía iraní. Va a ser algo sin precedentes. Nadie ha visto antes un nivel de presión así. Por otro lado, sigue existiendo la posibilidad de un nuevo ataque, de una nueva ronda de ataques contra Irán. ¿Cuál es la valoración por parte de los iraníes? Bueno, hace unos días los estadounidenses enviaron un mensaje a los iraníes, a través de terceros, amenazando con atacar Irán. Y Estados Unidos ha desplegado mucho equipamiento y recursos de los que dispone para una lucha o una batalla prolongada. Algunos dicen que, por lo que ven sobre el terreno, quizá parezca que podría durar 10 días o incluso más. Eso no significa que vayan a llevar a cabo realmente un asalto, pero se han preparado para un ataque. Hay fuerzas en Kuwait, Arabia Saudí, los Emiratos, Qatar, Jordania y Bahrein. También hay fuerzas navales en los mares y, por supuesto, en el régimen israelí, lo que muestra que están preparados para un asalto. Insisto, no significa que vaya a ocurrir, pero eso es lo que están haciendo. En cuanto a Bessent, sí. Obviamente, van a intentar estrangular la economía iraní o a Irán de cualquier manera y por todos los medios que puedan. No va a funcionar, pero creo que ha quedado bastante claro que con el nuevo presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Irán va a ser mucho menos tolerante y paciente ante la agresión estadounidense. Así que, haga lo que haga Estados Unidos, creo que la respuesta iraní va a ser muy dura. Creo que hemos entrado en un nuevo capítulo de esta confrontación. Los iraníes han decidido que ya basta, que hemos demostrado al mundo, a nuestros amigos, a la gente de la región y a nuestro propio pueblo que hemos intentado negociar y que los estadounidenses son sencillamente incapaces de negociar e incapaces de cumplir sus compromisos. Así que tenemos que poner fin a esta guerra aumentando los costes para el agresor. Así que la guerra no ha terminado. Quiero decir, ahora mismo hay calma, pero esa calma puede ser muy engañosa. Y por supuesto, mientras hablamos, el estrecho de Hormuz está cerrado. Quiero decir, pasan algunos barcos, en número limitado en su mayor parte con el consentimiento de Irán. De hecho, incluso los que pasan por el corredor iraní, por supuesto, tienen ese consentimiento. Y algunos de los que pasan junto a la costa omaní también lo hacen con el consentimiento de Irán. Tienen miedo de utilizar el corredor iraní. Y en algunos casos se alcanzan pequeños acuerdos entre Irán y algunos de estos países. Se echan atrás en algunas de las políticas que les han impuesto los estadounidenses, e Irán les da algo más de margen de maniobra. Así que todo eso ocurre mucho, y obviamente sube y baja a medida que cambian los acontecimientos y las circunstancias. Si atacan, si se están preparando para atacar, ¿qué países son el principal centro, ya sabe? ¿Cuáles son las principales ubicaciones de esas armas que están enviando? ¿Están en Jordania? ¿En Kuwait? ¿En Bahrein? ¿Dónde están ahora mismo? Están por todas partes. Sí, están por todas partes. Quiero decir, han trasladado algunas de sus capacidades más lejos de Irán, como todos sabemos, porque Irán estaba destruyendo muchos de sus activos clave. Así que tuvieron que trasladar muchos de sus recursos más lejos, lo que hace que atacar a Irán sea mucho más caro y difícil. Pero todavía tienen muchos recursos en la región. Y por supuesto también están operando en el norte de Irak. No sé qué tipo de presencia tiene Estados Unidos en el norte de Irak, pero en la región del Golfo Pérsico su presencia sigue siendo muy significativa. En los 2 últimos días hemos tenido ataques iraníes en el norte de Irak, en el Kurdistán iraquí. Parece que siguen creyendo que esa gente va a hacer algo en esa frontera.
Pero ¿se trata solo de las fuerzas estadounidenses allí? ¿O hay una amenaza por parte de esas personas que forman parte de la región, que viven en la región? No lo son. Quiero decir, las tropas que se utilizarían en el norte de Irak, igual que junto a la frontera de Pakistán con Irán, no serían tropas de la OTAN ni de Estados Unidos, sino fuerzas interpuestas. Es decir, serían organizaciones terroristas, algunas de ellas separatistas kurdas. Pero también hay otras que tienen bases allí o presencia en la zona. Actuarían, por tanto, como fuerzas interpuestas de Estados Unidos. Los iraníes llevan mucho tiempo atacándolas. Han llevado a cabo operaciones dentro del norte de Irak, han detenido a algunas de estas personas y han matado a otras. Los iraníes han advertido al gobierno kurdo local del norte de Irak de que si se lleva a cabo una operación importante contra el pueblo iraní, Irán les responsabilizará. Y ellos también están muy preocupados. Por un lado, están bajo presión de los israelíes y los estadounidenses, que han sido sus aliados, y por otro, temen la ira tanto de Irán como de la resistencia iraquí. Así que, en cierto modo, están atrapados en medio. Pero todas esas bases que se han creado en el norte de Irak se crearon ante sus propios ojos y con su consentimiento. Saben exactamente lo que está ocurriendo y permitieron que sucediera. Estados Unidos no tiene necesariamente una gran presencia allí, en el sentido de tener a su propio personal militar, igual que en Pakistán. Dudo que haya estadounidenses, salvo probablemente agentes de la CIA, tratando directamente sobre el terreno con estas personas en Pakistán contra Irán. Pero esos grupos están siendo apoyados por Estados Unidos, por el régimen israelí y probablemente por otros. Ayer oímos que 2 agentes de la CIA o del Mossad murieron en Baluchistán. No sé si hubo algo de ese tipo en los medios iraníes. ¿Hay algún informe al respecto? ¿Era de algún modo un rumor? En Irán, la provincia de Sistán y Baluchistán, Sí, no, en Irán los matan. no lo he visto. ¿Lo vio en los medios iraníes? Sí. No, lo vi en los medios occidentales. No apareció en los medios iraníes. No era una fuente destacada, ni un medio generalista. Por eso lo mencioné como un rumor. No sé cuál es la situación en esa frontera entre Irán y Pakistán, que es tan importante porque siempre están allí, ya sabes. Por la historia, sabemos que la CIA y el Mossad están activos en esa región. Bueno, Pakistán es un país muy complicado y no tiene un gran control sobre su frontera con Irán. En parte se debe a la pobreza que existe y a que el presupuesto del gobierno es muy limitado. Pero también están centrados en la frontera con India y además tienen muy malas relaciones con los talibanes en Afganistán. Así que, en realidad, no disponen de tantos recursos. Pero también hay elementos dentro del ISI que trabajan con todo tipo de grupos. No sé si lo recuerda. Hace un par de años, el ministro de Defensa pakistaní, creo que era él, apareció en Sky News. Le hicieron una pregunta no precisamente amistosa, y él dijo, mire, llevamos 3 décadas haciendo su trabajo sucio. Y bueno, quiero decir, durante décadas, no sé si él dijo 3 décadas, pero durante décadas. Y lo que hizo Estados Unidos en Afganistán, la guerra sucia en Afganistán y demás, empezó realmente en torno a la época de la revolución en Irán. Así que ya sabe, la situación cerca de la frontera iraní es complicada. Pero, de vez en cuando, entran en Irán y asesinan, es decir, matan a un agente de policía, a un policía de tráfico o a un clérigo local en una mezquita, cosas así. Pero no hay mucha actividad. Creo que ahora mismo no es un asunto importante. Pero en Irak tienen una presencia mucho mayor. Creo que hay unos pocos miles, 4 o 5 mil, de estos terroristas establecidos allí. Y los iraníes los han estado bombardeando y atacando a diario durante los últimos meses.
El gobierno de Irak está hablando del desarme de Hezbollah y de los grupos de la resistencia en Irak. ¿Y cuánta presión pueden ejercer sobre estas personas en Irak? ¿Es el gobierno lo bastante poderoso como para desarmar a la resistencia en Irak? ¿O existe algún tipo de conversación entre Irán y el gobierno iraquí para entender cuál sería su política dentro del país? En las elecciones parlamentarias ganaron las facciones iraquíes muy afines a Irán. Obtuvieron una mayoría absoluta. Así que el gobierno iraquí, en general, es muy afín a Irán, pero los estadounidenses tienen al pueblo iraquí agarrado por el cuello. Todo el petróleo iraquí que se vende, el dinero va a un banco estadounidense, y luego Estados Unidos decide cuánto darle a Irak. Así es así de horrible. Es que, ya sabe, es como si Irak no fuera un país independiente. Los estadounidenses tienen al pueblo cogido por el cuello, y si no obedecen, estrangulan al país. Así que, hace 2 o 3 días, no sé si sí, pero sé que me dijeron hace 2 o 3 días que los empleados públicos iraquíes llevan un par de meses sin cobrar sus salarios. Así que los estadounidenses retienen dinero iraquí para obligar al gobierno iraquí a hacer lo que ellos quieren. Pero por otro lado, vimos los funerales en Nayaf, en las ciudades santas de Nayaf y Kerbala, por el Ayatollah Khamenei. Y sabemos cuál es la postura del pueblo iraquí, tanto en las elecciones como en los funerales. Así que hay una batalla en curso entre el régimen de Trump y el pueblo iraquí. El gobierno de Irak está en una situación muy difícil. Está bastante claro que su corazón está con el pueblo iraní, pero está sometido a una presión inmensa. No creo que sea posible desarmar a la resistencia en Irak, pero creo que de momento vamos a seguir viendo este tipo de situación. Ha mencionado que el estrecho de Hormuz está cerrado. ¿Hay alguna conexión entre Arabia Saudí y Omán? Quizá estén utilizando ese corredor para enviar más petróleo fuera del estrecho de Hormuz, sin verse tan afectados por este nuevo mecanismo en el estrecho, porque hay gente que habla de ello. Sí, los saudíes no se benefician tanto de esto. Probablemente los Emiratos se benefician más que nadie. Pero por lo que yo entiendo, los saudíes se benefician menos. Insisto, Irán tolera esto. A menudo no son barcos muy grandes, bordean la costa de los Emiratos y luego la de Omán, y después vuelven a los Emiratos. Van de un lado a otro, y los iraníes pueden hundir estos barcos con misiles, pero a veces los alcanzan con misiles. A veces los atacan con drones, como advertencia, para imponerles un castigo leve. Y otras veces los toleran como debido a acuerdos que existen entre, digamos, Irán y los Emiratos. ¿Qué significa eso? Son relaciones complicadas que, ya sabe, cambian constantemente. Y no conozco los detalles, ni sé cuánto duran. Y puede que, de un día para otro, la situación cambie con respecto al día anterior. Pero hay relaciones que se mantienen entre Irán y algunos de los países del Golfo Pérsico. La política es la que sea. Si atacan o si deciden ejercer presión económica sobre Irán, algo que mencionó Scott Bessent, todo el asunto depende de hasta qué punto Irán, como país, estaría dispuesto a tolerarlo. ¿Y dónde está Irán hoy? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo ve la gente el conflicto, la guerra? Porque al fin y al cabo, esta guerra es muy importante para Irán como país. Si ceden el estrecho de Hormuz, eso significará mucho para Irán para siempre. No será por una década ni por 2, será para siempre. ¿Cuál es el sentir en Irán? Los iraníes no van a renunciar al estrecho de Hormuz. Eso se ha acabado. Ese debate terminó el primer día, después de que empezara la guerra. Eso es seguro. Y si Estados Unidos intensifica la escalada,
ya sea militar o económica, los iraníes van a escalar también. Como he dicho, el nuevo presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional es en sí mismo una señal y un mensaje importantes para Estados Unidos y el régimen israelí. Irán va a ser mucho menos tolerante con las agresiones y la respuesta de Irán será mucho más severa. Así que no importa qué tipo de agresión sea, Irán va a hacerles la vida mucho más miserable si intentan hacerles la vida más miserable a los iraníes. Ya sabe, por supuesto que los iraníes no. En el pasado, respondieron con dureza. Y durante los últimos meses, Irán obviamente llevaba la ventaja. Por eso la gente dice que los iraníes tienen las cartas, como solemos oír en Occidente. Pero creo que ahora Irán va a ser considerablemente más firme y duro al tratar con Trump, Netanyahu y cualquiera que esté asociado con ellos. Y hay otra cuestión. La tolerancia y la paciencia de Irán en el estrecho de Hormuz pueden cambiar. Ahora mismo, Irán está permitiendo el paso de algunos barcos por distintas razones. Algunos países no estaban en guerra con Irán. Algunos países son amigos de Irán. Algunos países del Golfo Pérsico hacen negocios con Irán. Pero si los estadounidenses intentan un nuevo método para estrangular a Irán, entonces los iraníes estrangularán aún más la economía de Estados Unidos. Pero ayer escuchamos a Donald Trump decir que el estrecho acabará siendo propiedad de Estados Unidos, tarde o temprano. Esto es lo que dijo. Y después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy duramente, muy pronto declararé el estrecho de Hormuz territorio de Estados Unidos. Hormuz Strait, a territory of the United States. Sí, ¿cómo? Mira esas focas al fondo, aplaudiendo, ya sabes, como en un zoo o algo así. En fin. Estoy seguro de que la mayoría de ellos no sabe de qué está hablando Donald Trump. Ya sabes, son sobre todo el culto MAGA. Ya sabes, la gente menos inteligente y con menos formación de Estados Unidos. No es que toda la gente formada e inteligente sea mucho mejor. Quiero decir, recuerdo que Hillary Clinton llamó deplorables a los seguidores de Trump, si no me equivoco, y dijo que, como la mitad de ellos eran deplorables. Y tenía razón. Ella misma es igual de deplorable, y también lo son las personas que la rodean y quienes son como ella. Pero, en cualquier caso, esta gente es bastante ignorante, sí, supongo. En cuanto al nuevo mecanismo para el estrecho de Hormuz, ¿qué parte de las negociaciones o de lo que ha ocurrido hasta ahora es positiva? ¿Están llegando a la fase final? ¿Y cuál es la situación actual entre ambos países, Irán y Omán? Las negociaciones han terminado. Terminaron hace ya mucho tiempo. No hay ningún desacuerdo entre Irán y Omán. Simplemente no van a anunciar un acuerdo porque no hace falta. Solo serviría para que Trump dijera, bueno, hemos ganado, cuando no tiene nada que ver con Trump. Un acuerdo entre Irán y Omán no tiene nada que ver con Estados Unidos. Si Irán y Omán acuerdan, y lo han hecho, cómo coordinarse respecto al estrecho de Hormuz, eso no va a provocar ningún cambio hoy, porque estamos en guerra con Estados Unidos. El estrecho de Hormuz va a seguir más o menos cerrado hasta que Estados Unidos cambie su política. Así que, ahora mismo, los iraníes y los omaníes no tienen ningún motivo para anunciar nada, porque Trump simplemente tergiversaría cualquier declaración que hicieran y la presentaría como una especie de victoria, cuando no lo es. Así que, cuando la situación cambie y el comercio a través del estrecho de Hormuz y en el Golfo Pérsico se normalice o avance hacia la normalización, Irán y Omán declararán su política, su acuerdo, e Irán empezará a aplicarlo. Y como saben, de acuerdo con el acuerdo,
Todos los barcos que entren o salgan del Golfo Pérsico y utilicen el estrecho de Hormuz estarán, sin duda, bajo supervisión de Irán durante todo el proceso. Y en última instancia, quiero decir, habrá tasas. No será un peaje. Ya saben, hay una cuestión jurídica detrás de la terminología. Pero cobrarán tasas, y esas tasas serán por distintos motivos: seguros, cuestiones medioambientales, etc. Pero en cualquier caso habrá tasas. Sin embargo, por el momento, no está previsto hacer ningún anuncio.